La momia. La modalidad llamada momia es muy conocida y consiste en llevar droga adherida al cuerpo y sostenida con diferentes adhesivos. Acá tenemos el caso de Jorge Luis Sare Panduro, eso de apellido, parece joda. Bueno, cuestión que este tipo de 35 años tenía planeado sacar más de 2 kilos de cocaína de Perú a Madrid. Arrojando un peso de 2 kilos 276 gramos de alcaloide de cocaína. Claro, ¿vos pensaste que le estaba empezando a harina suelta en el almacén? No, toda esa falopa venía en un chaleco acondicionado por los narcos para que Panduro pudiera llevarla a España. Pero todo salió mal y le esperan unos 8 años de cárcel. Calada colorada la sandía. Así se vende la sandía en mi barrio, pero acá la traían en este camión y por dentro era un poco distinta a las que yo conozco. Mirá cómo este policía sospecha que la sandía no viene buena y la empieza a abrir como si fuera el verdulero de la feria, pero sorpresita. Mirá qué laburo de artesano para dejar así de prolija las cáscaras de la sandía. Y adentro están estas bolsas que tienen, sí, adivinaron, droga. Y en este caso, marihuana. No le entiendo qué dijo, pero seguro que no sabe por qué la pulpa de esa sandía vino tan especial. Miren la cantidad que había. Y estos dos terminaron presos. Mirate a estos 4 peruanos queriendo ir a México con pasaportes falsos. Y han ingresado al recinto aeroportuario, ya ingresando y estando en las salas de embarque, hacen el cambio de la boleta de viaje o del check-in y se pretendían embarcarse hacia Cancún. Según el coronel Herbert Mateus, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, los detenidos habrían pretendido salir del país por México para hacer conexión con otros países. Una de las hipótesis es de que sería una modalidad para sacarlos del país primero hacia México y luego podría servir para hacer conexión a otros países como son Estados Unidos e inclusive Europa. Otra vez olvidaron la llave. Tremendo allanamiento se dio en este lugar y donde está involucrado nada más y nada menos que el jefe de delitos económicos de la policía madrileña, acusado en este caso de guardar droga y plata de dudosa procedencia. Fue así que le cayeron en este lujoso y desordenado departamento y lo revisaron de pie a cabeza para encontrar guita y droga de este policía que, lejos de dar el ejemplo, colaboraba con el delito. Todos esos paquetes verdes con droga fueron decomisados por los polis que venían realizando una investigación que llevó varios meses y que había tenido incautaciones anteriores en Algeciras y ahora llegaban con la precisa a Madrid para dar con este cargamento y encima policía involucrado. Esto sucedió en Guatemala, pero claro que involucra a España porque las conexiones de narcos no tienen límites. Y a estos 6 jóvenes los detuvieron en el aeropuerto de La Aurora cuando tenían serias y claras intenciones de viajar a Madrid con droga. ¡Atrevidos! La fafafa la escondieron en mochilas con doble fondo que la policía descubrió rápidamente. Los jóvenes de entre 19 y 26 años fueron sorprendidos en los controles tras recibir una denuncia, o sea, alguien los buchoneó. Y al revisar las mochilas se les localizó al menos 13 paquetes con 22 kilos de cocaína escondida en 12 maletas. Como ya hemos contado, los jóvenes sin dinero son muy fáciles de atraer por los narcos que los transforman en burriers e intentan enviarlos con droga a Europa, situaciones que siempre fallan y son descubiertos por la policía. Te quiero yo. Ustedes estarán preguntando qué tiene que ver el pobre Barney con este allanamiento tremendo que vemos en pantalla. Pasa que parece que en estos muñecos del afamado personaje venían ocultos paquetes de cocaína, paco y marihuana, bien surtidito el bagallo. Además, en el allanamiento encontraron armas de fuego como esta escopetita 1270 que mete miedo y otros fierros. En cada muñeco había como relleno bolsitas con sustancias. Todo esto sucedió en la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pagaré el impuesto de todo. Este tipo quería entrar a Perú con todos estos celulares escondidos entre sus ropas. Si traemos más de 5 equipos dentro de nuestro equipaje, no solamente hay un tema de pago de impuestos, sino que hay que cumplir con un requisito del sector competente. Está más que claro para todos, menos para este tipo de nombre Julián, que se hizo bien el dolobu y traía celulares escondidos por todos lados, como vemos en el escáner. Aparentemente hace tiempo venía haciendo distintos viajes, como vemos en este informe, hasta que fue descubierto
y juzgado por las autoridades competentes. Se le impone 4 años de pena privativa de libertad. Y acá un albanés de 29 años traía en esa valija blanca, mucha blanca también. La maleta de este viajero venía llenita de frafrula. Gracias a los perros y a los rayos X descubrieron este cargamento que venía en 2 maletas desde Albania y pretendía llegar a Madrid. Ahí vemos los ladrillitos blancos que los polis van sacando uno a uno del equipaje de este albano atrevido que venía con 40 paquetes de merca entre sus pertenencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17. Y bueno, que alguno cante bingo o línea, que ahí tenés para unas cuantas. Se le hace el narcotest con este aparatito muy moderno y positivo para Merezunda y de la buena. Además el tipo traía guitas, celulares y así nomás, a tono con el contenido, se va arrestado por los pasillos del aeropuerto. ¿Albano? Albano no, a la cárcel. Che. En este caso la coca venía en botellas de ron. Nah, no preparaban Cuba Libre. Hablamos de cocaína que venía líquida y camuflada en estas botellas de bebida blanca. Y sí, todo concuerda. Cuando los polis abrieron la valija y fueron sacando toda la boludez que traía, dieron con estas botellas de ron un poco raras. Y como levantaron sospecha, los polis se sirvieron un poco, pero no para brindar. Nah, era para la prueba de narcotest, que claro, terminó dando positivo. Mirá, de ron pasó a ser blue curazao en un minuto. Y sí, azul turquesa, positivo para cocaína, y este tipo se come un par de años largo de cárcel. Acá un dominicano español, o sea con ambas nacionalidades, dejó abandonado un equipaje con 15 kilos de cocaína en el aeropuerto de Santo Domingo. La idea de este tipo, de nombre Giancarlo Galán Hernández, era llegar a España, pero por motivos que se desconocen dejó el equipaje y se profugó, así que la policía lo empezó a buscar intensamente. La droga se descubrió al hacer un operativo de rutina y pasar algunas valijas por el escáner. Ahí se descubrió que esta maleta venía con algunos paquetes raros, y al abrirla dieron con toda la fafa que venía guardadita y lista para ser llevada a España.